Hola, 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 ¿cómo están? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Una grabación sorpresa, ¿sí? Pues más que nada quiero compartir con ustedes una información que creo que es importante porque me han estado, pues la pregunta siempre, sobre todo en las fechas que se aproximan, ¿sí? En el calendario hebreo para el judaísmo, que ya está la primer fiesta, que es Pesaj, ¿sí? Entonces, la pregunta es, ¿quién debe celebrar la fiesta de Pesaj? Hay muchísimas versiones, muchísimas maneras de verlo. Cuando estamos hablando de temas religiosos, siempre va a haber posturas, ¿sí? Uno piensa de una manera, otro piensa de otra, y cada quien va a dar su mejor opinión. Pero creo que es importante que se investigue, que cada quien pueda verificar todo lo que se está diciendo, raíces hebreas, mesianismo, judíos mesiánicos, judíos, en fin, todos los que están enfocados en lo que la Biblia hebrea, que es el Antiguo Testamento, ¿sí? O el Tanaj, como también se conoce. Entonces, es ver de dónde viene todo esto. Para empezar, yo no tengo la verdad absoluta. Que quede claro, yo no soy el sábelo todo, no tengo la verdad absoluta, solamente comparto lo que he investigado. Por eso yo te pido, por favor, que verifiques, que investigues, que experimentes también y que puedas tú sacar tus propias conclusiones, que eso es lo más importante. Yo me atreví a cuestionar mis creencias y cuando me cuestioné mis creencias, bueno, ahora sí que esas dudas, esas preguntas me llevaron a investigar y a verificar mucha información que había yo recibido yo de otros maestros y me di cuenta que pues no es así. Por eso yo te pido que no me creas nada, que tú con tu propia investigación lo puedas verificar. ¿Quién debe celebrar Pesaj? Es un tema que pues ya estamos para este año, la celebración de Pesaj, tengo entendido que es de abril 15 hasta el 23, son varios días. Desde el primer abril 15, estamos hablando del año 2022, abril 15, que se celebra la cena, ¿ok? La famosa cena de Pesaj, en fin. Cada denominación en el judaísmo, denominación de raíces, en fin, de todas las religiones que se enfocan a las fiestas, como dice las Sagradas Escrituras, la fiesta de Hashem, pues tienen sus maneras de hacerlo. Pero yo te quiero compartir un poquito de historia, ¿sí? El origen de la fiesta de Pesaj, que es en el judaísmo. Y pues esa palabra de Pesaj, los cristianos, para poderse hacer la diferencia entre los dos, le llamaron Pascua. Y pues a veces coinciden las fechas, a veces no. Pero la palabra Pesaj se ha relacionado con una palabra del acadio, pasaju, ¿sí? Que significa calmar, apaciguar, pasaju. Pero Pesaj, en el judaísmo, Pesaj para los israelitas, pues no tiene un carácter expiatorio realmente esta fiesta. En egipcio, en el lenguaje de los egipcios, significa golpe. Entonces, Pesaj, de acuerdo con el contexto de los egipcios, pues que estaban saliendo, que iban a salir los israelitas, de acuerdo al relato del Éxodo, significa el golpe que fue de la 10ª plaga, cuando Hashem dio un golpe mortal a los primogénitos de Egipto, de acuerdo al relato del Éxodo. Ahora, quiero aclarar que el relato del Éxodo es un relato, no significa que sucedió, ¿ok? Los mismos arqueólogos, historiadores israelitas dicen que es solamente un relato. ¿Por qué? Porque haciendo toda una investigación no coinciden las fechas y todo lo que hay, y no hay rastros de una salida de casi de 2 millones de personas que hayan salido de esa manera como lo dice el relato.
es un relato. De hecho, ya he compartido en este canal de Facebook, Amor por la Verdad, o simplemente Ministerio 710, para los que vean después en YouTube, les he compartido videos profesionales de arqueólogos, ¿sí? Con este Israel Finkelstein y otros que han estado dando los resultados de estas investigaciones, y la conclusión que se ha llegado de manera científica es que esto solamente es un relato, como muchos de los relatos que hay en la Biblia, ¿sí? Son nada más relatos, no es que no tienen historicidad. Al decir que no tiene historicidad significa que no hay un respaldo, ¿sí? Que verifique que realmente eso sucedió. Entonces, esto es importante que lo sepamos, porque cuando vamos a hablar de Pesach, que tiene que ver con el libro del Éxodo, y que se pintaron las puertas y todo esto, pues así como lo sabemos, pues tenemos que estar conscientes que el relato del Éxodo es solo un relato, no significa que haya sucedido. De hecho, el relato del Éxodo tiene de manera de la memoria colectiva de 3 éxodos que hubo, que sí están registrados. Los egipcios todo lo registraban, ¿ok? Y yo te voy a dar la bibliografía, terminando este video en vivo, te voy a dejar aquí abajo la bibliografía que son más de 15 libros, ¿sí? Que tienen una autoridad en cuanto a la historia, a la arqueología, donde pues he basado mis investigaciones. Son más de 15 libros. Los voy a dejar aquí el link terminando para que tú puedas verificar y saber en dónde buscar. Entonces, cuando estamos hablando, regreso al tema que estoy hablando de los egipcios, que significa golpe y que habla de la 10ª plaga mortal que hubo de los primogénitos, como viene aquí en Éxodo 11:1, y pues también vemos Éxodo 12:12, versículo 13, versículo 23, 27 y 29 del Éxodo 12, cuando está hablando de estas plagas. Entonces, esto es lo que dice el relato, lo que significa la palabra Pesaj, golpe, de acuerdo al lenguaje egipcio. Un golpe, y lo relacionan con la 10ª plaga. Pero realmente, ¿de dónde viene Pesaj? Pesaj es más antiguo, ¿sí? Aún no se define la fecha. Los libros, la investigación, la arqueología no pueden definir con exactitud la fecha que sucedió el Éxodo de acuerdo al relato. O sea, no hay una en 1500, hay otra en 1300, 1250. O sea, no hay una fecha exacta que digan, pues de acuerdo al relato del Éxodo, sucedió en tal año. No lo hay, no se ha podido comprobar. Sin embargo, lo que yo te voy a decir en este momento, que Pesaj, lo que es esa tradición de pintar con sangre las puertas, es un rito antiguo, más antiguo de la fecha que sucedió de Pesaj, que vamos a tomar un número, por decirlo así, 1500, entre 1500 y 1300, 1200, que más antiguo de 1500 años antes de la era cristiana, es un rito de los pastores del desierto. Ahora, te estoy hablando de esto de hace muchísimos, cientos de años, pero cientos de años antes de ese evento del Éxodo, como lo maneja la Biblia hebrea. Entonces, este rito que yo te estoy hablando de pastores del desierto, antiguamente la Pascua se nos presenta como un rito de pastores. Es un sacrificio de nómadas o seminómadas que hacían un cierto ritual, ¿sí? Entonces, este ritual, lo más aproximado, ahora sí que es de acuerdo a los datos históricos que hay, es un rito de los antiguos árabes, ¿ok? Este rito que hacían los antiguos árabes, pues no había sacerdotes, había ausencia de sacerdotes. No había ninguna relación con un altar, no había un altar porque eran nómadas, andaban en el desierto. Y pues tampoco, pues no había una importancia del rito de la sangre, no era importante el rito de la sangre como se maneja ahora. Entonces, cuando uno empieza a entender esto, que era un rito bastante antiguo, cientos de años, estamos hablando del año 2000 antes de la era cristiana, de los nómadas del desierto árabe, de los árabes, entonces
pues oye, ¿de dónde sacaron? Precisamente cuando escribieron el libro del Éxodo y hicieron toda esa epopeya, todo ese relato literario muy bonito que ha sido base de muchas películas, ¿sí? Uy, pues disfruta uno ver esas películas que se abre el mar y todo eso, pero es un relato nada más. Pero la sangre, cuando estamos hablando de la sangre que se pone sobre las jambas de la puerta, pues primitivamente sobre los palos de la tienda, porque eran de los pastores nómadas del desierto de Arabia, de los árabes. Entonces, ¿para qué ponían la sangre en esos palos principales de la puerta de la tienda? ¿Sí? Pues era para alejar los poderes maléficos, ¿sí? Le llamaban al Mashit. Mashit. Ese poder maléfico los árabes le llamaban Mashit, ¿sí? Era un exterminador cuya mención ha sido pues conservada por la tradición yavista en Éxodo 12:23, cuando leemos ahí en ese relato, Éxodo 12:23, los yavistas, y acuérdense que hay varias fuentes que escribieron la Torá, entre ellas están los eloístas, yavistas, deuteronomistas, los sacerdotes, pero aquí los yavistas en 12:23 pues están tomando de esa tradición antigua de los árabes, de los Mashit, a ese espíritu de la muerte, ese exterminador, y que también se vuelve a hallar en la tradición sacerdotal, en la otra fuente, en Éxodo 12:13. Entonces, si te das cuenta, el relato del Éxodo están tomando tradiciones de otras culturas que las adaptaron a su epopeya, ¿ok? ¿Qué es lo que significa para los árabes todo esto de hacer en ciertas fechas, sobre todo en el mes de Abib, ¿sí? En el mes de Abib o en el mes de Nisan, ahora sí que hablando un poquito como los babilonios, pues antiguamente pues era una ofrenda por la prosperidad del ganado, pues acuérdense que eran nómadas, andaban moviéndose de un lugar a otro, donde estuviera pasto, donde hubiera comida, y pues se movían en ciertas épocas del año. Decían que eran seminómadas, ¿por qué? Porque se quedaban en un espacio, en un tiempo nada más, y luego se volvían a mover. Entonces, esos sacrificios que hacían, no es de que la sangre tuviera un poder o algo, era algo simbólico, pero era una ofrenda para que el ganado pudiera crecer, estuviera protegido, ¿sí? Y como en la antigua fiesta árabe, en el mes de Rajab, el primer mes de primavera. Entonces, dése cuenta que estamos hablando que Pesaj es la influencia de una fiesta árabe. Importante. Tienes que verificar esto. Yo ya lo hice. ¿Por qué? Porque yo me cuestioné. Entonces, número 2, la fiesta de Pascua, conocida también por los católicos o los cristianos, acentúa la fiesta de nómadas. Sin tener la necesidad de utensilios de cocina, se come panes sin levadura, que todavía hoy el pan es el pan de los beduinos, el pan sin levadura. ¿Por qué? Porque dura más tiempo. Y como tienen que andarse moviendo, una de las cosas que ellos pues siempre traían era pan sin levadura y vino. ¿Ok? Es algo que les daba vitalidad y bueno. También comen con hierbas en esta fiesta de Pesaj, como ya se ha hecho la tradición, comen con hierbas amargas que no son hortalizas cultivadas en un huerto, sino son plantas del desierto que los beduinos saben escoger para sazonar su alimento. Ahora, también se come con los lomos ceñidos, como decía, con las sandalias en los pies, como para una larga marcha, y con el báculo del pastor en la mano. Entonces te das cuenta que toda esa tradición que tenían los pastores del desierto de Arabia, toda esa tradición cientos de años atrás, que ya era una tradición muy antigua, ¿sí? En el relato, en la epopeya del Éxodo, de la Biblia hebrea, se tomó esa tradición árabe y se instaló y se le dio un significado, ¿ok? Por supuesto que ahora ya en el cristianismo, pues también base del judaísmo, de ahí también lo tomaron con un significado con la muerte de nuestro maestro Yeshua de Nazaret. Bueno, esta fiesta pastoril que yo les estoy mencionando no es la ofrenda de los primogénitos del ganado, ¿sí? Eso fue
después del exilio en Babilonia que se instaló eso. Cuando leemos en Éxodo 34, 19 al 20, se insertó la ley de los primogénitos en la fiesta de los ácimos o la fiesta de los panes y levaduras, y la conectaron con Pesaj y los panes y levaduras o ácimos. Antiguamente la fiesta de ácimos existía. Había 3 fiestas que tenían que ver con la cosecha, ¿sí? Que era la fiesta de los ácimos, la fiesta de las semanas y Sukkot, como la conocemos, o tabernáculos. Son fiestas antiguas que en Canaán ya existían esas fiestas. ¿Sí? Recuerden que los israelitas no vinieron de fuera, son de ahí de Canaán, son del mismo Canaán. Las tribus, ya he enseñado al respecto, ¿verdad? Y si no, pues checa las series que he dejado aquí en este canal, ¿sí? Del blog también y en Facebook, las series donde he explicado con detalle todo esto. Bien, entonces, en Éxodo 34, 19 al 20, repito, Éxodo 34, 19 al 20, se insertó la ley de los primogénitos en la fiesta de los ácimos. Significa que la fiesta que sí existía en Canaán, una fiesta de la cosecha, era la de los ácimos. Y ahí se insertó Pesaj. Ahorita lo voy a dar más detalle. Y después también se insertó lo que es la fiesta o lo que es la ley, más bien la ley de los primogénitos. ¿Por qué? También ya he enseñado al respecto. ¿Por qué? Porque sacrificaban a los niños, a ciertos dioses, ciertas deidades, sacrificaban a los niños, y por eso se tuvo que interpolar, se tuvo que injertar en la Torá el capítulo 22 para poderlo relacionar con la ley de los primogénitos. Y el capítulo 22 tiene que ver con Abraham, cuando Dios le pidió a su hijo, que ahí también lo he explicado, porque ahí se hablan de 2 dioses, el dios El y Yahvé. Son 2 dioses en el capítulo 22. Pero si tú lo lees así en tu Biblia normal que tienes, traducida por el cristianismo, en fin, no lo vas a notar. Solamente en la Biblia Nueva Versión Israelita, la NBI, no, Nueva Versión Israelita, sí, NBI, ahí sí te lo dicen bien, sí, del dios El y de Yahvé. Ahí vemos ahí 2 dioses que están, uno pide sacrificios humanos y el otro Dios no lo pide, el Dios del desierto, que es Yahvé. Pues bueno, eso también ya lo he enseñado, ya para seguir avanzando. Entonces, Éxodo 13, del 1 al 2 y Éxodo 13, 11 al 16, con relación a Éxodo 34, 19 y 20, pues es cuando se insertó la ley de los primogénitos. Entonces estamos viendo cómo ha ido después del exilio, que fue cuando se hizo la Torá. Recuerden que la Torá no la hizo Moisés, ¿sí? Había varios escritos que se compilaron, y es por eso que tú en la Torá vas a encontrar, sobre todo en Génesis, que se repiten ciertas cosas. ¿Por qué? Porque son escritos que se compilaron de los yavistas, de los eloístas, de los sacerdotes, de los deuteronomistas, que se compilaron, ¿sí? Y se hizo precisamente en el exilio de Babilonia, y que cuando llegaron los persas, que fueron el siguiente imperio que dominó y que pudieron dejar regresar a los judaítas, fue pues ya estaba ahí, se hizo esa Torá y se instaló todas estos leyes como la ley de los primogénitos, ¿ok? En los textos sacerdotales, por ejemplo, Ezequiel 45, 21, son los únicos que precisan la fecha de Pesaj, ¿sí? Que es en el mes de Aviv o Nisan, 14 y 15, ¿ok? Estamos hablando de la luna llena, porque hay más claridad como lo hacían en la antigüedad. Entonces, ahora sí que si empezamos a relacionar toda esta información de los pastores del desierto de Arabia, cuando hacían este tipo de rituales, lo hacían en luna llena porque había más claridad, había más luz. Todo tiene una razón de ser. No nada más, pues 14 y 15, no. Todo tiene una razón de ser. ¿Por qué? Porque eran pastores beduinos, pastores nómadas o seminómadas que se tenían que mover, y la luna llena pues les daba luz natural en la noche para poder ver con claridad y hacer todos estos ritos. Pesaj es una fiesta muy antigua.
No fue algo nuevo, una innovación, algo nuevo en la salida según el relato del Éxodo, algo que, eso ya existía y los escritores de esta epopeya tomaron, como han tomado de muchas culturas de Babilonia, de los persas, ¿sí? Tomaron muchas cosas y de otras culturas, también de los egipcios, para poder hacer lo que ahora conocemos como las escrituras hebreas. Lo que nosotros tenemos de las sagradas escrituras hebreas es una compilación de diferentes culturas. Tan solo lo que es el final de los tiempos y que va a durar 1000 años, o otros dicen que 400, esto viene de los persas, del zoroastrismo, ¿sí? De los persas hablan de 400 años, o sea, todo lo que vemos de escatología viene de los persas, ¿sí? La escatología judía lo tomaron de los persas. Entonces, pues tenemos que ir investigando e ir asentando, porque cuando hablamos temas de religión hay muchísimas variantes. Solamente cuando te pones a investigar vas a encontrar pues la historia realmente. Entonces Pesaj es una fiesta muy antigua, se remonta a la época que los israelitas eran todavía seminómadas antes del Éxodo. La fiesta del desierto que se proponían celebrar los israelitas, como viene en Éxodo 5:1, era la antigua fiesta de Pesaj, que querían salir al desierto. ¿Por qué? Porque era una fiesta antigua, conocida en aquellos tiempos, y que buscaban la manera de tener prosperidad y bendición, que es lo que hacían para que el exterminador no entrara. Entonces es una fiesta antigua. La tradición israelita de la fiesta de primavera, que era común en los antiguos semitas, vamos a llamarlo así, que eran nómadas, pues adoptó un significado sobre su libertad a la esclavitud hasta el día de hoy. Eso es lo que significa, ¿sí? Lo adoptaron ese significado, pero es una fiesta muy antigua, antes del Éxodo, pero cientos de años atrás. Pero le dieron un significado sobre la libertad de una esclavitud hasta el día de hoy, así se maneja. Yo te voy a sugerir que puedas tú, algunos libros, pero ahorita te voy a poner aquí abajo que termine la grabación, más de 15 libros, te voy a poner un link donde viene todos los libros para que tú puedas investigar sobre la historia antigua de Israel, todo lo que hay, en fin. Entonces, es Introducción al Antiguo Testamento de Tomás Romer, Instituciones del Antiguo Testamento de Roland de Vaux o Roland de Vaux, y Biblia del Peregrino, el tomo número 2 de Luis Alonso Choquel. Entonces, pues esto nos ayuda a comprender un poquito más lo que son las fiestas, ¿sí? Ahora, ¿quién debe celebrar esta fiesta? Pues los que deben de celebrar esta fiesta son los que han abrazado el judaísmo, ¿sí? Los que han abrazado la religión del judaísmo son los que celebran la fiesta. Ahora, la pregunta que todos han hecho es, ¿debe de estar circuncidado sí o no? ¿Sí? Bueno, de acuerdo a los, vamos a llamar a los estatutos del judaísmo, unos dicen que el hombre debe de estar circuncidado, otros dicen que no lo debe de estar. Yo les digo que en temas de religión siempre va a haber dos posturas. Tú decides. Si tú practicas el judaísmo, si tú practicas la religión de judío mesiánico, de raíces hebreas, pues ahí en tu congregación o tu maestro te va a decir lo que tengas que hacer. Una de las cosas que yo he aprendido en la espiritualidad es mi conexión con Dios directamente, sin intermediarios de religión. ¿Por qué? Porque cuando hablamos temas de religión hay muchos debates. ¿Ok? Entonces, ¿quién debe celebrar Pesaj? Los que practican la religión del judaísmo. ¿Ok? Cualquiera de sus denominaciones, que son más de 20. Cualquiera. O los mesiánicos, que también hay un montón de denominaciones. En fin, son los que deben celebrar. Ahora, si hablamos así ya, analizándolo como tal, que es un tiempo de reflexión, de hablar de libertad, aplicarlo en tu propia vida, ¿sí? El hecho de que si el éxodo antiguamente no sucedió como tal, que nada más es un relato, pero bueno, eso no me quita a mí
la oportunidad de tomar el concepto que le han dado de libertad, ¿sí? De ver mi vida, si hay áreas que todavía están cautivas a malos hábitos, si hay áreas de mi vida que aún están cautivas a cosas no buenas, que hay oscuridad y que yo necesito esa libertad. Entonces es un tiempo de reflexión muy importante. Ahora, que si tienen que hacer la comida con hierbas amargas y esto y aquello, esos rituales es de religión. Porque antiguamente cuando practicaban este rito árabe, porque es un rito árabe, no lo hacían así. Las hierbas amargas, ya les expliqué, era porque es lo que había en el campo, en el desierto. Pero no, ahora sí que, pues es lo que hay, es lo que vamos a usar. Ahora, para mí, no personal, es un tiempo de reflexión, pensar, libertad. Pesaj, ¿de qué te habla? De libertad, ¿ok? ¿Qué áreas necesitan ser libres de mi vida? ¿Qué áreas necesito trabajar más en mi vida? Eso es más importante. Ahora, si no hago la cena como lo hacen en la religión, no pasa nada. Si está circuncidado o no está circuncidado, tampoco pasa nada. Porque antiguamente, vamos a pensar que 2, 3, hace 4000 años, preguntaban si estaban circuncidados en el desierto. A ver, y ahí los árabes, a ver, ¿quién está circuncidado? No, nadie. O sea, simplemente era su conexión con Dios, a su manera de percibir las cosas espirituales, ¿sí? Hacían esos sacrificios, ponían la sangre en los palos de la tienda, eran sus creencias, era su manera de pensar, ¿sí? Pero la pregunta es, ¿el ser humano tiene más? Estoy hablando de 4000 años atrás. El ser humano en esta tierra tiene registrados arqueológicamente 300,000 años. La pregunta es, ¿qué se hacía? En Galilea se encontraron huesos humanos con una antigüedad de 60,000 años. En Galilea, muy conocido. La pregunta es, hace 60,000 años, ¿qué hacían? Lo más importante es tu conexión con Dios. La religión que tú practiques. Cuando tomamos temas religiosos, hay debates, hay peleas. Yo no quiero pelear. No, es lo que menos me interesa. Yo soy feliz en esa espiritualidad, en esa conexión con Dios. Cuando yo empecé a cuestionar mis creencias, me cambió mucho y pude ver realmente qué es lo más importante y me pude dar cuenta que lo que enseñó Yeshua, ¿sí? Yeshua de Nazaret, enseñó el amor. Amar a Dios sobre todas las cosas. Amarte a ti mismo para amar después a tu prójimo. Eso es todo. Pero eso es todo, que no es fácil. Ese es el todo de la vida. Amar. ¿Qué es lo que produce el amor en nosotros? Brillar. No va a producir brillo en tu vida si practicas rituales. Si lo haces así, si tomas la copa y de esto y asá, eso no te va a dar brillo a tu vida. Lo que te va a dar brillo a tu vida, esa vibración, porque la luz es vibración y empiezas a elevar tu luz en tu vida, es simplemente el amor. Amar a Dios, amarte a ti mismo y amar a tu prójimo. Porque ¿de qué sirve que hagas tantos rituales si no te amas a ti mismo? Si no amas a tu prójimo. Si no tratas a tu prójimo como tú quieres que te traten a ti. El tema del amor es lo más importante, no la religión. Ahora en este canal tengo de chile, manteca y de dulce. De todas las religiones, y a todos les felicito. ¡Pum! Nada más. Está bien. Que yo soy judío, bendiciones, qué bueno. Tenemos que aprender muchas cosas como dice Gaby Olivares, de la sabiduría judía. Sí, tenemos que aprender mucho. Mucho, mucho, mucho. Sí. Pero también podemos aprender de otras culturas. Todo lo que me enseñen otras culturas a ser mejor persona, amarme más a mí y amar a mi prójimo, porque si no me amo no puedo amar a mi prójimo. Está bien esos consejos, porque lo más importante es amar a Dios sobre todas las cosas. Libre de religión, pero quien practique una religión, sé feliz.
sé feliz con la religión que tengas. Cristiano, no cristiano, budista, yoguista, no sé, la religión que tú tengas. Sé feliz. Cumple tu propósito en esta vida. Y por eso, si Dios permite, este lunes comienzo esta serie que se llama ¿Para qué existo? ¿Qué hago aquí? ¿De dónde vengo? ¿Qué hago aquí? ¿Para qué estoy aquí? ¿A dónde voy? Son preguntas importantes porque hay personas que no saben ni para qué existen, por qué están en esta vida y están en un mundo de depresión, de sinsabor, como que la vida no tiene sentido y todo. Pero cuando tú encuentras realmente el sentido de por qué existes, para qué existes, y que lo más importante es tu conexión con Dios, y eso se llama espiritualidad, tu conexión directa con Dios sin intermediarios, encuentras realmente tu verdadero sentido de para qué vives, para qué estás aquí. Y es cuando la felicidad, que es una decisión, se hace más concreta, se hace más real en tu vida y podemos disfrutar la vida. Aunque pasemos momentos difíciles, ¿sí? El hecho de que yo decidí ser feliz, un momento difícil me puede poner triste, sí, pero sigo siendo feliz, ¿ok? Porque es mi decisión. Porque hay circunstancias que nos pueden golpear, que nos pueden traer tristeza al momento, pero eso no nos quita la felicidad. Entonces, mis amados, ¿quién debe celebrar Pesaj? Sobre todo los que practican la religión judía, los judíos mesiánicos, todo lo que tenga que ver con el judaísmo y sus derivados. Sí. Ahora, circuncidado o no, eso depende de la denominación o de la religión que estés practicando. Punto. Ahora, cuando mis amigos de otras religiones de las que he platicado me preguntan, ¿es importante la circuncisión para celebrar Pesaj? Pues la decisión es tuya. Ya te di la historia y tú saca tus propias conclusiones. ¿Es o no? ¿Sí? Dice aquí Moshe Naum, perdón, pero Dios no es religión, la religión la impuso. Sí, Dios no es religión. Así es, Dios no es religión. Y lo he dicho en este canal, la religión la puso el hombre. ¿Sí? El judaísmo es un invento del hombre, porque nosotros estamos viendo que realmente para tener una relación con Dios, yo no necesito una religión, porque la religión te impone cosas, qué hacer y qué no hacer. Pero tu comunión con Dios va más allá de cualquier religión. Porque si fuera una religión, entonces podríamos decir que Dios tiene sus preferidos, ¿sí? Si son de este grupito, sí, los demás ya no. Ese es el Dios que yo conozco. El Dios de amor, y que dijo Jeremías, si no me equivoco, capítulo 32, dijo Jeremías, Dios, o Hashem en ese momento decía, es Dios de toda la humanidad. O sea, no tiene preferidos, no tiene escogidos, colores, no. Es de toda la humanidad porque todos venimos de ahí, de Él. ¿Sí? Dice Deuteronomio 16, donde indica que todos celebran Pesaj. Estamos hablando de Deuteronomio, que es un libro que se hizo aproximadamente en el año 750. Pero no todos celebraban Pesaj, porque si nosotros hablamos así de fechas, por ejemplo, dice que el rey Ezequías celebró Pesaj según el relato de los sacerdotes. Recordemos que segunda de Crónicas 30 lo hicieron los sacerdotes y el libro de Crónicas o el rollo de Crónicas es un libro tardío. Se conoce que es un libro tardío porque se hizo después del exilio, ¿ok? Y es un libro tardío, entonces los sacerdotes pues tenían que echarle crema a sus tacos, tenían que echarle todo lo mejor, e incluso ustedes leen Crónicas y siempre los sacerdotes son los héroes. ¿Por qué? Porque ellos lo escribieron. Pero ahí el rey Ezequías dice que celebró Pesaj en el libro de Crónicas. Ahora búscalo en el libro de Reyes. Hay una discrepancia entre los libros de Reyes, que es el libro de Reyes lo escribieron los deuteronomistas, ¿sí? Que tiene que ver con Deuteronomio, Josué, Jueces, Reyes, Samuel. Y tú ves Crónicas, que es un libro tardío, que se escribió cientos de años
que estamos hablando de unos 400 años aproximadamente después. No hay una sincronicidad. Pero aquí Crónica dice que el rey Ezequías sí celebró reyes. Sin embargo, Ezequías dice aquí en segunda de Crónicas 30, repito, segunda de Crónicas 30, los sacerdotes dicen, Ezequías sí celebró Pesaj. Sin embargo, segunda de Reyes 18 no menciona nada. Entonces, ¿en qué quedamos? Segunda de Crónicas 30, 15 al 17, 21, 22 y el versículo 27 te da un relato de lo que hizo supuestamente Ezequías. ¿Ok? Ahora, el relato de Crónicas es una reinterpretación original de la historia de la monarquía según las convicciones de los levitas del segundo templo en el siglo IV, antes de la era cristiana. Entonces tenemos que ir viendo las fechas, no nada más. Es que aquí dice, sí, pero ¿cuándo se escribió? ¿Cómo fue eso? ¿Ok? El relato del libro de Reyes posiblemente se inició en el reinado de Josías y se terminó después del año 586 antes de la era cristiana. Ahora, esto nos ayuda a identificar la descripción de la fiesta de Pesaj y la fiesta de los ácimos o panes sin levaduras ahora sí que en dos reyes muy importantes que es Ezequías y Josías. Ezequías y Josías son reyes importantes que se mencionan en la Escritura. Entonces, esto nos va a ayudar a identificar la descripción de esta fiesta de Pesaj y de los ácimos. Ahora, después del hallazgo de la lectura del escrito de Devarim o de Deuteronomio, ¿cómo celebró Pesaj el rey Josías? ¿Cómo lo celebró? En Segunda de Reyes 23, 21 al 23 y Deuteronomio 16 del 1 al 8, ahí habla de la celebración de Pesaj. ¿Pero cómo? ¿Cómo es? Por ejemplo, la celebración de Pesaj en Jerusalén. Tiene que ser Jerusalén. Tenían que asar carne. Y el otro dice, cocer la carne. Deuteronomio 16:7 dice, hay que asar la carne. Éxodo 12:9 dice, hay que cocer la carne. Después desde Jueces más bien, no se había celebrado Pesaj. Según el libro que dice Segunda de Reyes 23-22, no se había celebrado Pesaj. El libro de Jueces lo dice. Ahora, en el antiguo Israel, que esto es importante saberlo, habían tres grandes fiestas de peregrinación, como ya lo he dicho, Hag, que le llaman Hag, la fiesta de los ácimos, las semanas y la de los tabernáculos. Pero la fiesta de Pesaj finalmente quedó ligada a la de los ácimos. Es decir, la fiesta de Pesaj antiguamente no existía. No existía. Hay relatos bíblicos que mencionan y describen la celebración de ciertas Pascuas o fiestas en diferentes épocas. Por ejemplo, Éxodo 12, Josué 5, 10 al 12, hablando de Josías. Segunda de Reyes 23, 21 al 23, eso habla del preexilio. Segunda de Crónicas 30 habla de Ezequías, pero es un libro tardío. Segunda de Crónicas 35, del 1 al 18, habla de Josías, pero es un libro tardío también, ¿sí? Que escribieron lo que se imaginaron. Esdras 6, del 19 al 22, también es un libro del post-exilio. Entonces, si se ponen a investigar dentro de la misma Biblia y de la historia, pues vamos a encontrar que hay diferencias en cuanto a los relatos. Por ejemplo, hay documentos extrabíblicos muy importantes. Por ejemplo, hay un papiro, ¿sí? Y dos ostraca. El fragmento es un fragmento de cerámica y que provienen de la colonia judía elefantina, ¿sí? Y ahí viene información que está ya documentada con respecto a lo que estamos hablando. Entonces, la tradición sacerdotal, Levíticos 23, Números 28, Números 9, Éxodo 12, en realidad son dos fiestas sucesivas, Pesaj y Ácimos. Son dos fiestas sucesivas. Pesaj se celebra en la luna llena del primer mes del año, que es en primavera. Entonces, el ritual conforme a la prescripción que Ezequiel 45, 18 al 25 nos da, dice, es en el mes de Abib, día 14,
es para purificar el templo y van a ofrecer un ternero y en fin, ahí empieza. Habla de para una purificación. El Pesaj, celebrado al regreso de la cautividad según Esdras 6, 19 al 22, habla de Abib 14, que ritualmente limpios tenían que estar, tenían que tener un cordero pascual, un cordero para Pesaj. Ya empezaron a darle ya más sentido, ya empezaron a poner leyes, rituales para hacerlo. Entonces, el rey Josías celebró Pesaj de acuerdo a las indicaciones del libro de Deuteronomio 16 del 1 al 8, de acuerdo a estos relatos de reyes. ¿Qué hizo Josías? Ahora sí que fue en el primer mes, no dice la fecha, simplemente primer mes, que es Abib, sacrificar vacas y ovejas. Y ahí dice, cocerás la carne. Una cosa es la diferencia entre asar la carne y cocer. Cuando asan la carne significa que son beduinos, que son nómadas, que tienen que moverse y tienen que asar. Y como no hay suficiente agua, no se van a poner a cocer con agua la carne, sino es asada. Sin embargo, cuando ya están establecidos en un lugar, que en este caso ya todo está apuntando a centralizar la religión en Jerusalén, dice cocer el agua, cocer la carne pues en agua. Entonces significa que ya están establecidos en un solo lugar. Entonces cocer y asar la carne te habla de los beduinos y de los que ya están asentados en un lugar. Hablan de pan sin levadura, ¿sí? No hay purificación del templo de acuerdo a lo que dice Deuteronomio 16. No hay sacrificio por el pecado, no hay ritual de limpieza y nada más dice que hay que hacerlo en Jerusalén. Entonces, si se dan cuenta en la misma Torá, hay uno dice una cosa, otro dice otra cosa, bueno, pues cada quien tome sus propias decisiones. La reinterpretación de los levitas de la historia del rey Ezequías, que viene en 2 de Crónicas 30, dice, es en Abib 14, será en la fiesta de Jerusalén, en un lugar establecido. Tiene que haber oración por perdón al pueblo sin un ritual, ahora sí que sin el ritual de purificación, como viene en el versículo 18 al 20. Estoy hablando de 2 de Crónicas 30. Habla de una purificación ritual de los sacerdotes y de los levitas, que acuérdense que el trasfondo de los levitas son egipcios, ¿sí? Son egipcios. También lo hacían conforme a la ley de Moisés, de acuerdo al relato de Crónicas. Tenía que haber un cordero de Pesaj y pues los sacerdotes bendicen al pueblo. Entonces, ¿qué nos damos cuenta? Que en Crónicas los escritores son los sacerdotes, están centralizando ahora sí que toda la atención y la importancia a los sacerdotes en la fiesta. Ahora, los primeros calendarios religiosos mencionan los ácimos, ¿sí? Pero no Pascua o Pesaj, no lo mencionan. La combinación no se había hecho todavía en la primavera o en la primera redacción de Deuteronomio, y el relato de la reforma de Josías habla únicamente de Pesaj, pero después unieron las dos fiestas, panes sin levaduras o ácimos, con Pesaj, las fusionaron. Acuérdense que antiguamente solamente habían 3 fiestas, ¿sí? Que era ácimos, la de las semanas, conocida la de las semanas, y la de las tiendas o tabernáculos, que eran fiestas de peregrinación. Y de ahí, después del exilio, se fusionaron las demás fiestas, ¿ok? Que Josías, Pesaj, tenían una celebración de un Pesaj muy diferente al que los sacerdotes después establecieron después del exilio. Tenemos que ver todo eso. Ahora, la decisión es de cada quien. Investiguen. Yo no tengo la verdad absoluta, solamente te comparto lo que he investigado, ¿sí? En más de 15 libros, tengo en mi biblioteca más de 500 libros, pero hablando de temas así de esto, de la historia antigua de Israel, ¿sí? Que pude yo verificar cosas, son más de 15 libros que te los voy a dejar ahorita, y a ti te toca a verificar, a ti te toca checar todo esto, ¿ok? Termino diciendo, ¿quién debe celebrar Pesaj? Pues a los que practican la religión judía y sus derivaciones, ¿ok? Judíos mesiánicos, los mesiánicos, raíces hebreas y todas las que haya y las que va a haber, pero ¿cuál es la fuente?
Es el judaísmo. ¿Ok? El judaísmo que realmente se estableció, como ahora ya lo conocemos después del exilio, que se conoce como el judaísmo del Segundo Templo, que realmente no es así, porque realmente el judaísmo nació después del exilio, fue cuando ya se estableció, fue cuando ya se compiló lo que conocemos como Torá, y se entregó al pueblo, y esta es tus estatutos, esto va a ser lo que nos va a regir como un pueblo, ¿sí? Esto ahora sí que es un libro sagrado importante, sí, sí lo es, que tiene mucha sabiduría, sí la tiene, por supuesto que sí, ¿ok? Pero ya hablando ya de rituales, ahí les toca a cada quien. Lo más importante es tu conexión con Dios, ¿sí? Estar en paz con Él, amarlo y amarte a ti mismo y amar a tu prójimo. De ahí para allá, lo que tú hagas, rituales que tú hagas para mantener una buena conciencia y te estar más tranquilo, está bien, no hay problema, ¿sí? Simplemente no quieras que todos hagan lo mismo que tú quieres hacer. No, por eso yo les digo, cada quien, que yo lo celebro así, está bien. Que yo lo celebro así, está bien. Que yo me circuncidé, está bien. Que yo no me circuncidé, está bien. O sea, ¿es importante eso? Toma tu conclusión. Toma tu propia conclusión. Yo ya tengo la mía, ¿ok? Y pues bueno, dice aquí, déjenme ver los saludos, estamos en vivo. Bueno, saludos. Híjole, quisiera saludar a todos. Moshe Shalom. Ok, ¿quién más escribió aquí? Porque veo quienes están conectados, nada más viendo. Aurora Muñoz, saludos a la familia para allá. Lulú Martínez, saludos hasta Tijuana. Bien, ya leí lo de Moshe. Y luego, ¿qué más escribió? Deuteronomio 16 indica todos celebraban Pesach. No, pues no todos. Chequen la historia, Nahum. Te invito a que la cheques, por favor. Abel, perdone, los judíos son únicamente el pueblo israelita. ¿Solo ellos deben celebrarlo o también los extranjeros? Vuelvo al punto, muy buena pregunta. Ya les dije, todos aquellos que abracen esa religión, de la religión judía, pues la pueden celebrar. Ahora, hay restricción, pueden celebrarlo todo mundo si quieren. Lo más importante es tu conexión con Dios, no el ritual. Por ejemplo, yo no necesito un ritual para conectarme con Dios. Yo no necesito un sacrificio ni sangre para conectarme con Dios. Porque si eso fuera entonces hace 300,000 años, hace 60,000 años, ¿qué hacían? Era algo así. No existía Pesaj. Fue después. Saquen ahí sus propias conclusiones. Evel dice, o pueden celebrarlo los que no son judíos, pero sí tienen la fe hebrea. Sí, o sea, vuelvo al punto. Vamos a decir, ¿quién puede celebrar Pesaj? Todo mundo el que quiera hacerlo. ¿Ok? ¿De qué manera? Ahí sí, cada quien que busque y escoja de todos los libros que hay, por decirlo así, de las maneras, de los estilos, que escoja el que más le guste. Y ya, porque hay un montón de denominaciones. Cuando hablamos de religión, hablamos de muchísimas denominaciones. Que no, que yo me cubro la cabeza, no, que yo no me la cubro, que yo me pongo una kipá, no, yo no me la pongo, chirriones, pues cada quien como quiera, yo por eso en esos temas ni me meto. Que oye, que tú sabes, no, yo no sé de judaísmo, no, solamente he leído historia y cosas así, y es lo que sé. Dayan Carmona, saludos mi querido hermano Ernesto, una pregunta, ¿usted celebra fiestas bíblicas? Las celebro no de manera religiosa, ya les dije hace un momento, me gusta reflexionar. Para mí son tiempos de reflexionar, de conectarme con Dios, pero no de manera religiosa ya, no lo hago así. Antes por ignorancia lo hacía, pero ahora que he cuestionado mis creencias y he visto la historia y de dónde viene todo, y que lo que a mí me ha dejado más satisfecho, contento y satisfecho, pleno, es mi conexión directa con Dios, así como lo enseñó Yeshua. Simplemente yo soy un seguidor de Yeshua,
Lo que él enseñó en cuanto a espiritualidad es lo que estoy viviendo y es lo que a mí me hace feliz. Ya cuestiones religiosas, yo respeto y punto. Cada quien que haga como quiera, no hay problema. Pero para mí son tiempos de reflexión. ¿Ok? Tiempos de reflexión. Yo me conecto con Dios todos los días. Pero las fiestas hablan de un tiempo de reflexión. ¿Ok? Ahora, el significado que cada quien le dé se la va a dar de acuerdo a su religión. Los cristianos, o más bien los mesiánicos, la van a dar una interpretación relacionado con la muerte de Yeshua. Y ese es otro tema. No, ese es otro tema. En breve les voy a compartir lo que he investigado. Ya está grabado, se los voy a poner ya en breve. ¿Quién más? Pues ya son todos. Una ocasión me preguntaban que si la celebraba. Miren, si la celebro o no celebro las fiestas, ¿cuál es el problema? ¿Sí? Yo soy feliz por mi conexión con Dios, no por practicar una religión. Punto. Eso te digo todo. ¿Ok? Practicar una religión no me hace feliz. Mi felicidad es mi decisión, pero lo que a mí me tiene feliz, animado, es mi conexión con Dios directa, con Él, sin religión, porque lo único que la religión me dejó a mí fue peso aquí, un peso encima. No me sentía libre. Ay, lo haré, no lo haré, estaré fallando. Y si no estoy circuncidado. Yo estoy circuncidado. Sí. Pero para mí fue una experiencia muy hermosa. Sí, en su momento lo viví hace 3 años. Sí, fue una experiencia sobrenatural que viví, sí. Pero para una fiesta es relevante cada quien, de acuerdo a sus creencias. Y ustedes tomen sus decisiones de acuerdo a sus creencias, no con las mías. ¿Ok? Bien. Pues yo no sé cuánto tiempo estuve aquí platicando, pero quise hacerlo. Ahorita esto nada más es para Facebook, no está en YouTube. Después bajo el video y lo subo a YouTube, pero quise tener este tiempo porque me han estado preguntando acerca de las fiestas. Las fiestas hay que conocer su trasfondo, mis queridos. Por favor, no practiques algo a ciegas. ¿Ok? Investiga. Ve por qué lo hacían. No seamos periquitos que nada más repetimos. No. ¿Por qué lo hago? ¿Por qué lo tengo que hacer así? ¿Sí? Cuestiónalo. Yo lo hice. Porque antes yo lo hacía a ciegas. Era yo un mono. Yo repetía lo que los demás hacían. Pero era un ignorante. Yo nada más repetía por ignorancia. Pero cuando me atreví a cuestionarme, digo, bueno, ¿y por qué lo tengo que hacer así? ¿De dónde viene esto? Y me atreví a cuestionar mis creencias. Me di cuenta de muchas cosas que digo, no, esto es del hombre. Con razón no me sentía yo pleno, no me sentía bien. Entonces, haz lo mismo. Cuestiónate. ¿Sí? No seas una persona que nada más repite y repiten porque aquel lo hizo así, porque aquel se puso así, aquel se colgó esto y acá, y nada más lo repites, pero repites por ignorancia. Eso sí está feo, porque así me pasó a mí. Así me pasó a mí y llegó el momento en que dije, caray, yo estoy repitiendo algo que ignoro, que no sé ni por qué lo están haciendo, de dónde viene eso, no me siento a gusto, no me siento bien, no, yo tengo que saber de dónde viene todo esto. Y me puse a estudiar. Y gracias a Dios se me cayeron, así como a Pablo dice el relato en Hechos, unas escamas de la ignorancia. Y tomé mis conclusiones. Soy feliz. Y es lo que comparto. ¿Ok? Bueno, mis amigos, seguimos en contacto. Gracias por acompañarme. Hubo una buena asistencia. Y pues así vamos a estar, yo creo que tomando algunos temas en las mañanas porque para mí es más fácil y quiero compartir muchas cosas. Más cortos, esto fue una enseñanza y pues platicamos un poquito, pero por favor no me creas y ahorita que termine les voy a poner todos los libros donde yo he estado estudiando estos temas de la historia antigua de Israel. Te invito por favor, no me creas nada, por favor verifica todo, cuestiona tus creencias, no repitas las cosas nada más. Ahora sí que no repitas cosas por ignorancia, mejor ponte a estudiar, ¿sí? Y saca tus propias conclusiones porque eres una persona pensante, ¿ok?
Muchas bendiciones, que mi Padre les bendiga y les guarde, haga resplandecer su rostro sobre todos ustedes, extienda su amor y su gracia, alce su rostro sobre ustedes y les dé esa paz profunda de lo alto del cielo, shalom, profundo en sus vidas. Nos vemos pronto, si el Padre lo permite, en otra transmisión así relámpago con algún tema. Y si hay algún tema que quieras que trate, en mi colección tengo por ahí muchas investigaciones, házmelo saber aquí en los comentarios. Oye, este tema también estaría interesante platicarlo. Házmelo saber y voy a buscar en todas mis investigaciones a ver qué tengo. Y hacemos una grabación relámpago así en las mañanas, ¿sale? Bendiciones, hasta pronto.